Hace unas semanas, el gobierno de México dio a conocer en un amplio y detallado informe que en nuestro país hay 132,000 personas desaparecidas. Apenas el lunes pasado, el 11 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe al respecto, en el que afirma que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la fecha de elaboración del informe existen más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. Bueno, todos tuvimos acceso al informe presentado por el Gobierno de la República en este sentido. Se presentó en una conferencia mañanera en Palacio Federal. Yo le voy a compartir los datos y la forma en que la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas presentó su informe en esta tercera semana de mayo de 2026. Le comento también que por parte de la Secretaría de Gobernación se emitió un comunicado conjunto, del cual daré cuenta más adelante. El informe sobre las desapariciones en México de la Comisión Interamericana comprende el periodo de 2018 en adelante y reconoce que a la fecha existen más de 128,000 personas desaparecidas y no localizadas en México. La desaparición afecta a familias enteras, varias de las cuales han perdido a casi todos sus integrantes por este crimen o por buscarlos. Otros miembros del núcleo familiar también fueron desaparecidos o asesinados. La vigilancia, el acoso, la agresión hacia las madres, hacia los integrantes de los colectivos de búsqueda es constante y da también paso a la desaparición de quienes buscan a los desaparecidos. Esto es también ya desgraciadamente muy común en México. Y por ello el informe advierte que el fenómeno de la desaparición es indiscriminado en la medida que puede afectar a cualquier persona. La CIDH ha recibido información que da cuenta de que varios grupos poblacionales son afectados por la desaparición sin importar su condición social, su origen étnico, su identidad, su género o su interacción con los grupos criminales que operan en el país. Y el problema se acentúa cuando tomamos en cuenta la escasa capacidad de investigación y acción por parte del Estado. La información pública da cuenta de casos en que personas que han sido registradas como desaparecidas y son buscadas por sus familias se encontraban fallecidas y bajo custodia del Estado, es decir, su suerte podría haber sido explicada directamente si las instituciones que reciben, manejan y custodian restos humanos hubieran registrado diligentemente los restos bajo su responsabilidad. Estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados y que están bajo custodia del Estado supera los 70,000. Son cifras que reflejan las dificultades estructurales para erradicar esta práctica y conducir de manera eficaz la búsqueda y los procesos de identificación humana en México. Otro dato importante: la desaparición de personas en México sí tiene una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, pues de acuerdo con el informe, en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales, con funcionarios, con gobiernos. Frente a ello, resulta crucial que el Estado considere en sus políticas de prevención y juzgamiento el contexto de la criminalidad organizada en las desapariciones y los posibles indicios del involucramiento de agentes estatales en los diferentes territorios del país. Y aunque ha habido avances en la forma en que el Poder Judicial debe tratar y abocarse a resolver en este tema, los pocos casos que llegan al Poder Judicial suelen tramitarse con demoras, con inconsistencias, obteniendo una respuesta judicial inadecuada. Frente a este panorama, la Comisión plantea hoy la urgencia de que el Estado adopte medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de personas. Las manifestaciones de los colectivos, de las madres buscadoras, son constantes, casi permanentes en México. La desconfianza hacia el actuar de las autoridades también es consecuencia de la ineficacia y de la falta de resultados, así como de la transferencia de la responsabilidad de realizar diligencias y conformar el acervo probatorio de algunas autoridades estatales hacia las propias familias. Por ello, en materia de búsqueda y ante la insuficiente respuesta estatal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora el impulso de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos y su exigencia de justicia. Se requiere mejorar las modalidades de protección que brinda el Estado a las personas buscadoras, dadas las persistentes situaciones de riesgo y de violencia que enfrentan. En suma, México enfrenta una grave crisis de desapariciones, de identificación humana. A pesar de, y considerando los avances que en diferentes momentos los gobernantes insisten en que se ha mejorado la atención a este gravísimo problema, por lo pronto, al 3 de junio de 2025, en México se computaban 128,713 personas desaparecidas, la mayor cantidad concentrada en Jalisco,
en el Estado de México y en Tamaulipas. De ese total, el 76.8% son hombres, el 23% son mujeres. Y hay que entrar así a los datos del informe para entender la gravedad del problema. Mire, por ejemplo, la desaparición de mujeres adolescentes, muchas veces no investigadas de modo adecuado, es preocupante. Sugiere la persistencia de falta de equidad de género. En este sentido, el grupo de niñas y adolescentes entre 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de estas mujeres, más de 5.450, supera la desaparición de hombres. El tema es a todas luces importante, es urgente de atender. Mientras el gobierno federal reconoce este año que existen 132,000 desaparecidos, la Comisión Internacional reporta a junio del año pasado más de 128,000. No se desconoce, pues, la gravedad del tema. Y en un comunicado conjunto emitido a raíz del informe de la Comisión Interamericana, el gobierno de México se compromete a continuar el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con esta comisión y ampliará los programas de cooperación con agencias internacionales para continuar el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas.